Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, y que ustedes y yo, con perseverancia, perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice ya en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, guiado y alimentado por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron, las gentes le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está despoblado y la hora va pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Dícenle ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Y ordenó a la gente a reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14, del versículo 13 al 24. Gracias a ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Y ustedes y yo, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, con perseverancia demos mucho fruto. En el Evangelio del día de hoy, la palabra de Dios nos enseña
En el versículo 13 dice, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. Ahora, para que entendamos el contexto del Evangelio del día de hoy, aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 1 en adelante, nos dice la Sagrada Escritura que el rey Herodes había mandado a matar a Juan porque había mandado primero a encarcelarlo y luego a matarlo porque se lo había pedido Herodías a través de su hija. ¿Por qué? Porque estaba ella en adulterio con Herodes y Juan, que era el profeta de Dios, como dice ahí en Ezequiel capítulo 3 del versículo 16 al 19, el profeta tiene que anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. Juan le decía a Herodes, eso está mal, estás en adulterio, Herodías es una adúltera, no puedes estar con la mujer de tu hermano. Y por eso Herodes le mandó a encadenar. Entonces, cuando había sido el cumpleaños de Herodes, la hijastra de la hija de Herodías había bailado. Y ese baile le encantó a Herodes y él le prometió darle hasta la mitad de su reino y lo que ella le pidiera. Ella le preguntó a su mamá, ¿qué puedo pedir? Entonces, como Juan era ese profeta que le echaba en cara el pecado de Herodías, no con el afán de echarle en cara, sino con el afán de que abandone, de que se arrepienta de ese pecado y abandone, como dice en Hechos 3:19, que tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. Entonces eso era la meta que Juan quería. Le dejaba saber su pecado, sí, para que se convierta y para que se salve. Entonces ella le tenía a Juan como le caía mal Juan a Herodías, porque él era quien le decía esto es pecado. Entonces ella le manda a su hija a decirle a Herodes que quiere la cabeza de Juan el Bautista. Entonces van y decapitan a Juan, lo matan, lo cortan la cabeza, lo traen como ella había pedido. Entonces ahí sigue el Evangelio del día de hoy. Entonces Jesús, al enterarse, los discípulos fueron a avisar a Jesús, los discípulos de Juan. Entonces ahora, al enterarse Jesús que habían matado a su primo, porque Juan era hijo de Isabel, que era prima de la Virgen María. Entonces, él era un pariente, un familiar, Juan de Jesús. Entonces, al enterarse Jesús que habían matado a Juan el Bautista, Jesús no toma represalias, no toma venganza, como a muchos de nosotros nos gusta hacer. Alguien nos dice algo y estamos buscando la oportunidad de cuándo le devuelvo. Oh, yo sé dónde me cae, yo sé dónde me cae. Y estamos pensando en esa venganza, cómo desquitarnos de aquella persona que nos hizo daño, que nos dio un golpe, que nos levantó una calumnia. Estamos muchos esperando para el momento, para devolvérselo. Mas Jesús no hace eso. Jesús se va. Primero, la Sagrada Escritura nos enseña que Jesús no toma venganza. Allá en Eclesiástico o Siracides, capítulo 28, versículo 1, dice, el vengativo sufrirá venganza de Dios, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Entonces, cuando ustedes y yo estemos pensando en vengarnos de alguien, tengamos eso en cuenta, que el quien se venga sufrirá, el vengativo sufrirá venganza de Dios, quien llevará cuenta exacta de sus pecados. Entonces, número 1, el Señor nos enseña a no ser vengativos. Dice la palabra de Dios, el versículo 13, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca, aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron, las gentes le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos.
Entonces, el Señor Jesucristo, Él se fue a otro lado. Vio que ahí le mataron a un primo de él y Él se fue a otro lado. Número uno, no se desanimó. Entonces nos enseña a nosotros que en las adversidades de la vida nunca debemos de desanimarnos, como nos dice también San Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2, que nosotros nunca tenemos que desanimarnos. Nunca tenemos que desanimarnos, sino más bien tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Josué 1:9 nos dice: no te he mandado que seas valiente, que no tiembles ni tambalees, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Y Jesús, simplemente, Él se fue. ¿Cuántos de nosotros siempre buscamos la venganza, como decíamos hace un momento? ¿O cuántos de nosotros nos exponemos al peligro? Sabiendo que hay peligro, muchos seguimos ahí, incluso a veces con nuestras palabras, echándole leña al fuego. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera. Por eso tenemos que ser prudentes, tenemos que ser muy prudentes con nuestras palabras. Allá vamos a buscar Eclesiástico capítulo 23. Eclesiástico. Va a ser un momento. Eclesiástico capítulo 23. Lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que nos enseña la palabra del Señor. Acerca de tener cuidado con nuestras palabras. Oh Señor, Eclesiástico o Sirácides capítulo 23. Oh Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que me hagan caer, porque muchas de las veces llevados del capricho, ustedes y yo decimos palabras hirientes que en lugar de aplacar la situación, es echarle más leña al fuego, ya sea en nuestro matrimonio, en la casa, entre hermanos, entre comunidad, en familia. Recordemos siempre, Proverbios 15:1, respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera. Cuando ustedes y yo somos buenos para soltar la lengua sin pensar lo que decimos, no estamos haciendo nada bueno. Tenemos que ser prudentes. Por eso nos dice allá Santiago 1:19 que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Por eso tenemos 2 oídos y una boca, para escuchar el doble y hablar la mitad. Y de esa manera podemos ustedes y yo ser prudentes, evitar cualquier peligro. Miren, Jesús vio que ahí le mataron a su primo, él se fue a otro lado a seguir evangelizando. No se desanimó, pero se fue a otro lado. Él se movió. En Proverbios 14:16 nos dice la palabra de Dios: el sabio teme el mal y de él se aparta. El necio es arrogante y se confía. El sabio ve el mal y se aparta de ahí. El necio es un arrogante, es un orgulloso. No pasa nada, me da igual hasta que algo le pasa. Ahí viene el arrepentimiento. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 2 del 1 en adelante nos dice que tenemos que pedir a Dios sabiduría, inteligencia, prudencia. Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice: el prudente ve el peligro y se esconde. Evitar. Tenemos que siempre evitar el mal, evitar las peleas, evitar los pleitos. Dice: el prudente ve el peligro y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan. ¿Por qué? Por no ser prudentes. Muy importante. Entonces Jesús, Él se fue y nos enseña a nosotros a huir del peligro. 1, a no ser vengativos. 2, a huir del peligro. Y 3, a no desanimarnos y a seguir ejerciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado, porque a todos Dios nos ha dado una misión. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 nos dice que pongamos al servicio de los demás la gracia que de Dios hemos recibido. Todos hemos recibido una gracia, unos de una manera, otros
de otra manera, como nos explica ya en Romanos capítulo 12, del 4 en adelante, en Primera de Corintios capítulo 12, del 4 en adelante. Todos tenemos nuestro carisma especial. Por eso también es importante que si a mí me gusta servir al Señor cantando en el coro de la iglesia, cantándole al Señor, eso es excelente. Pero porque a mí me gusta esto, no quiere decir que tengo que ver mal el ministerio de los demás. Por ejemplo, a mí en lo personal, a mí me encanta, me enamora la palabra de Dios. Y siempre que hablo de la palabra de Dios, hablo con capítulo y versículo. Porque me encanta, me enamora la palabra de Dios. Así compartiendo con ustedes, a la vez yo también aprendo. A mí, Dios me ha regalado esta gracia. Entiendo que a otros también les ha regalado de diferentes maneras. Y no puedo nunca decir, pero hay personas que hablan de Dios y como no citan capítulo y versículo de todo lo que dicen, les echo de menos. No, ellos también tienen su don, tienen su gracia a su manera, como Dios les ha dado. Hay personas que les gusta servir al Señor, limpiando el templo de la iglesia, dando la bienvenida. Y hay muchos ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, con esto quiero decir que todos tenemos una gracia de Dios y tenemos que, cuando sucede una adversidad y si hay peligro, movernos de allí, y donde quiera que vayamos, nuestra fe tiene que seguir progresando, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. No podemos nunca abandonar nuestra fe, o peor aún, abandonar las asambleas, como dice allá en allá en Hebreos capítulo 10 versículo del 23 al 25. Tenemos que siempre mantenernos firmes en nuestra fe, y manteniéndonos firmes nunca seremos zarandeados por cualquier viento de doctrina, como es en Efesios 4:14. Tenemos que mantenernos firmes, pedir al Señor que nos siga ayudando a ejercer aquel don que Dios nos ha dado, sabiendo que los demás tienen un don diferente que el mío, y también son miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y tengo que respetarles y tengo que amarles. No puedo nunca imponer, porque a mí me gusta predicar con capítulo y versículo, todos tienen que ser así. Cada quien tiene su don, su regalo que Dios le ha dado, según su santa voluntad. 1 Juan 5:14 nos dice que Dios da a cada quien según su santa voluntad. Entonces, eso nos enseña el Señor para empezar el evangelio de hoy. Nos enseña a huir del peligro, nos enseña a ser prudentes con nuestra lengua, nos enseña a no desanimarnos y a seguir trabajando a donde quiera que vayamos. No podemos decir, por ejemplo, yo soy de Ecuador. En Ecuador yo era catequista, coordinador de año bíblico. No puedo decir, porque ahora he venido a los Estados Unidos, me voy a olvidar de eso. No, sino sigo trabajando en lo mismo. También en Estados Unidos soy catequista, pertenezco a la diócesis de Bridgeport y le sirvo al Señor, catequizando, enseñando, llevando la palabra de Dios a más personas para que conozcan su fe, para que vivan su fe, para que conozcan su fe, para que amen su fe, para que vivan su fe, para que transmitan su fe y para que también defiendan su fe si es necesario. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte del Señor y nunca debemos de desanimarnos por cualquier situación que sea, sabiendo que el Señor está siempre con nosotros y siempre habrá persecuciones, mas el Señor está siempre con nosotros. Allá en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo del 2 segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 2 en adelante, dice que tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. O sea, siempre. No podemos perder el tiempo distrayéndonos en otras cosas, dejando lo esencial. Allá en Lucas capítulo 10, del versículo 1 en adelante, dice el Señor: el trabajo es mucho, los obreros son pocos, la mies es abundante,
los obreros son pocos. Entonces por eso tenemos que siempre y donde quiera que estemos, seguir ejerciendo el don que Dios nos ha dado. Y nos dice el Evangelio de hoy que Jesús miró a la gente, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. Entonces Jesús se preocupa de evangelizarlos, de predicarlos, de curarlos y también de alimentarlos. Aquí es donde Jesús hace la multiplicación, la primera multiplicación de los panes. Sus discípulos le dicen al Señor: Señor, manda a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Dice: no tienen por qué irse. Los mandó a sentar, le presentaron 5 panes y 2 peces, que eran 7 en total. Y Jesús hace y pronuncia la bendición. Los manda a sentar a las personas en la hierba y le entrega a los discípulos. Y los discípulos le sirven a las personas. Y dice que eran 5,000 solamente a los hombres, sin contar mujeres, niños. Entonces había muchísima gente y todos comieron y restaron 12 canastos. Entonces nos enseña el Señor también que tenemos que preocuparnos y ocuparnos de los demás, porque a veces nosotros nos preocupamos de los demás, pero no nos ocupamos. Decimos: miren, tal familia o mis vecinos o algún familiar mío está pasando necesidad, ojalá alguien le ayude. Pero ¿y ustedes y yo qué hacemos? Allá en Santiago 2, del 14 al 16 nos dice: si ven a una persona que está desnuda o está con hambre, ustedes dicen: vayan, aliméntense y abríguense y que Dios les bendiga. ¿Dónde está la fe? Eso no sirve de nada. La fe sin obras no sirve. Entonces por eso el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 16, nos enseña que nuestra fe tiene que ir seguida por las obras. Entonces tenemos que tanto preocuparnos y más ocuparnos de los necesitados. Nos dice allá en Eclesiásticos capítulo 29, versículo 9, que tenemos que preocuparnos del indigente y del necesitado y nunca mandarle con las manos vacías. Allá en Proverbios capítulo 3, versículo del 27 al 28, nos dice que cuando ustedes y yo podemos ayudar a alguien, podemos hacer un favor a alguien, nunca debemos de dejarle esperando. Si podemos ayudarle, ayudémosle. Démosle la mano a los necesitados. Y por eso es que Dios nos va a juzgar en el juicio final. Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste. Entonces el Señor nos enseña a que tenemos que ocuparnos de los más necesitados. El Señor les alimentó y luego los despidió. Dice el versículo 22. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y ir por delante de él a la otra orilla. Los discípulos tienen que seguirse moviendo. Tenemos que nunca estar cómodos donde estamos. Tenemos que buscar a ver qué más puedo hacer, cómo le puedo servir al Señor. No contentarme con eso. Yo ya di la catequesis y ya. Sino tengo que ver cómo más puedo aportar para que se siga edificando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras él despedía a la gente, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Eso me llama muchísimo la atención. Jesús subió al monte a estar solas a orar. Cómo la oración va acompañada de todo. Entonces, el Señor hoy nos enseña muchas cosas. Este evangelio es muy enriquecedor. Uno, a no tomar venganza de los que nos hacen mal, sino más bien a evitar el mal, a no desanimarnos, a seguir ejerciendo ese don que Dios nos ha dado, a ocuparnos de los más necesitados, a estar a solas con el Señor y a orar. La predicación sin oración no tiene mucho efecto. Cuando a ustedes y yo nos gusta predicar pero no oramos, no estamos haciendo el trabajo completo. La oración
La predicación tiene que ir de la mano con la oración. La predicación tiene que ir de la mano con la oración. Allá en el segundo libro de Macabeos, capítulo 16, del versículo 14 por allá, nos dice que Jeremías, él oraba por su pueblo. Él era el profeta que anunciaba la palabra de Dios, denunciaba el pecado como todos los profetas, y no solamente predicaba, sino también oraba. Entonces, que nos quede claro, la predicación con la oración es importante. Por ejemplo, si entre nuestras familias, entre nuestra comunidad, hay una persona que está en los malos caminos, es importante ustedes y yo, como dice en Gálatas 6:1, cuando alguien anda débil en la fe, los espirituales tienen que ayudarle y también cuidarse de no caer, porque también podemos ser tentados. Hay que predicarle, pero esa predicación ha de ir acompañada por la oración. La esposa que quiere que su esposo cambie, está bien que le predique con la palabra de Dios, eso es exquisito. Pero esa prédica ha de ir acompañada por la oración. También el esposo que quiere que la esposa abandone las malas amistades, se acerque más a Dios. Está bien que le predique con la Biblia. Mira, amada esposa, esto dice la palabra de Dios. Esa prédica ha de ir acompañada por la oración. Los papás y mamás, padres de familia y madres de familia que quieren que sus hijos cambien, que quieren que haya unidad en la familia, en el hogar. Está bien de agarrar la Biblia, de leer, y también eso ha de ir seguido por la oración. Si a ustedes, como a mí, nos gusta aprender de la palabra del Señor y estamos siempre enamorados por ver qué el Señor nos quiere enseñar cada día a través de su palabra, tenemos que siempre orar. La oración es muy importante. Tenemos que orar siempre. Como le decía ya San Pablo a los tesalonicenses, oren constantemente. Tenemos que orar siempre, decía San Pablo allá en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 17. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, aprendamos del Señor Jesucristo. Y que su palabra, como dice en Colosenses 3:16, habite en nosotros con toda su plenitud, con toda su riqueza, y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Les envío un abrazo bien grande. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas para que también se alimenten con la palabra del Señor y alcancen la meta de la fe, que es la salvación de nuestras almas, de la salvación de todas las almas. Les envío un fuerte abrazo y, como dice en número 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia, de vuestras comunidades y del mundo entero.